se nos pide que dibujemos la región encerrada por x más y al cuadrado igual es 56, y x más y es igual a 0. Decidir si desea integrar con respecto a x o y. Y luego encontrar el área de la región. Así que ya he graqueado el región delimitada a la derecha. Y observe cómo el área está limitado a la derecha por x más, y al cuadrado es igual a 56, y a la izquierda por x más y es igual a 0. Entonces, debido a que el área está limitada a la derecha y a la izquierda, integraremos desde la parte inferior a la parte superior, o a lo largo del eje y o con respecto a y. Y por lo tanto, el área es igual a la integral de C a D. Tenemos la función correcta menos la función izquierda, integrada con respecto a y, donde tanto las funciones derecha como izquierda deben ser funciones de y. Determinar las coordenadas y de los puntos de intersección para determinar los límites de integración. Podemos ver gráficamente, los límites de integración serán de y igual a -7 a y equivale a 8, pero también mostraremos cómo determinar estos algebraicamente. La razón por la que es más complicado para integrar con respecto a x es porque notar cómo, trabajando nuestro camino desde de izquierda a derecha, al principio, la función se dobla arriba y debajo por dos funciones, pero deben hacerlo más allá un poco más de uno. Observe cómo se encuentra el área delimitado por la misma función, lo que debería hacer que la mucho más complicado. Así que integrando con respecto a y, tenemos el área es igual a la integral de 7 negativos a 8 positivos. De la función correcta, que es x más y cuadrado es igual a 56, que debe escribirse como una función de y. Así que si resolvemos esto para x, tenemos x igual a 56 menos y cuadrado. Y luego, menos la función izquierda, escrita como una función de y. Si resolvemos x más y es igual a 0 para x, tenemos x es igual a y negativa, dándonos menos y negativo. Y ahora para verificar algebraicamente los límites de la integración. Para hacer esto, tendríamos que resolver el sistema, x más y cuadrado es igual a 56, y x más y es igual a 0, para y. Vamos a resolver x más y es igual a 0 para x, lo que nos da x es igual a y negativa. Y ahora vamos a realizar una sustitución de x en la primera ecuación, lo que nos da un negativo, y más y al cuadrado equivale a 56. Establecer la ecuación igual a 0. Tenemos y al cuadrado menos y menos 56 es igual a 0. Resolviendo por factorización. Los factores de y al cuadrado, y y. Los factores de negativo 56 que se suman al negativo son 8 negativos y 7 positivos, lo que nos da y es igual a 8 y equivale a 7 negativos, que, nota, son los límites de integración. Simplifiquemos el entero y la función. Luego tenemos 56 menos y al cuadrado más y. Ahora tenemos que encontrar el antiderivado, que es 56 y menos, y en cubo dividido por 3 más y al cuadrado dividido por 2. Y ahora tenemos que encontrar una gran f de 8 menos la f grande de 7 negativos. Primero, sustituimos 8 por y, lo que nos da 56 veces 8 menos 8 cubos divididos por 3 más 8 cuadrados divididos por 2 menos, y ahora sustituye 7 negativo para y, lo que nos da 56 veces negativo 7 menos el cubo de negativo 7 dividido por 3 más la plaza de 7 negativos dividido por 2. Para ahorrar algo de tiempo, gran F de 8 es igual a 928,3. Entonces tenemos menos grande F de negativo 7 es negativo 1519,6. Restar un negativo es equivalente a añadir un valor positivo, lo que nos da 1.125,2, o 562,5. Así que esta es la zona exacta de la región delimitada. Espero que haya encontrado esto útil.